Les voy a contar la historia que don Aniceto le contó a el conde Orlov en esa fiesta, mientras esperaban que acudiera un médico para ayudar al herido, a Miguelito, justamente. Esta es la historia de Miguelito, el Pinocho neumático. La historia, según la refirió don Aniceto, comienza en un barrio del conurbano bonaerense, en una calle por donde van caminando un padre y su hijo. El padre, Santiago, el Chucho Esteves, llevaba a la rastra, visiblemente malhumorado, a su hijo, Miguelito, que con cada tironcito eh, largaba un quejido de un dolor reprimido. Iban al hospital y ahí ya podemos detectar que ahí hay algo anómalo. Porque en un barrio de esas características, humilde, son las mujeres las que se encargan de llevar a los hijos al hospital, de cuidarlos. Así que si había un padre haciendo eso, por lo menos podemos decir que se trataba de algo oscuro. Bueno, la escena continúa en el hospital, donde finalmente llegan y ahí tienen que esperar un rato largo para que los atiendan. El Chucho, impaciente, con mucha cara de no querer saber nada de estar ahí. Calmaba esa ansiedad fumando un cigarrillo atrás del otro y lanzaba miradas vidriosas a las enfermeras y a los pacientes y cada tanto lo miraba a su hijo sentado y le lanzaba un cállate, maricón, cállate. Miguelito, Miguelito debía tener un dolor muy grande, porque con el miedo que le tenía al padre, aún así, aún reprimiendo ese dolor, no podía evitar hacer este sonido de llanto contenido. Bueno, finalmente los hicieron pasar. El Chucho entró y en su idioma rústico se limitó a decir: se rompió el meñique de la mano. Y se fue. Se paró ahí, siguió fumando como si no tuviera nada que ver con eso. Así que Miguelito se quedó solo con el médico. Y salió 2 horas después, con un yeso que iba desde el codo hasta el meñique, que ahí tenía una barra metálica que reforzaba, digamos, el yeso, envuelta en no sé qué, por donde salía una punta metálica, por donde se podía ver incluso todavía el meñique. Miguelito salió con la misma, o aún peor, cara de dolor con la que había entrado. Y todo el camino de vuelta a su casa, que fue de la misma manera, con el Chucho llevándolo a la rastra, Miguelito siguió quejándose y siguió quejándose. Y el Chucho entonces iba pensando cómo iba a hacer para aguantar esos 40 días que había escuchado decirle al médico que faltaban para que volviera, a que le sacaran el yeso. ¿Cómo iba a hacer para aguantarlos? Iba a tener que, sí, ausentarse de su casa mucho más de lo que habitualmente lo hacía. Aunque la realidad es que laburo no tenía, crédito en el bar ya tampoco, porque era un borracho empedernido. Tal vez lo único que le quedaba era divertirse pegándole a su mujer y a sus hijos, que era algo que habitualmente también hacía. Y de hecho, el origen de toda esta situación tiene que ver con eso, con la violencia, porque lo que había pasado era que por una nimiedad que había dicho Miguelito, el Chucho había empezado a pegarle. Y en uno de esos momentos, Miguelito solo había atinado a poner la mano y ahí fue.
cómo le fracturó el meñique. Y entonces el Chucho decidió llevarlo él al hospital porque su mujer, con la intención o por pava nomás que era, tal vez terminaba contando algo de lo que realmente había pasado, y por ahí se lo contaba a los médicos o a las enfermeras o a algún otro paciente, y no es que él tuviera miedo de que le pasara nada, no, él no. Pero últimamente con las nuevas leyes peronistas no se sabía bien qué podía pasar, así que por las dudas lo llevó él. Cuando el Chucho y Miguelito llegaron a la casa, el Chucho intentó dormir una siesta. Había un silencio, no volaba una mosca, los chicos estaban todos callados. La mujer estaba parada en la otra puerta, en la otra punta del monoambiente que hacía las veces de dormitorio, cocina y sala de comedor. Parada ahí, impávida, no hacía nada. Miguelito sentado en la única silla que había. El Chucho intentando dormir, pero Miguelito cada vez más. Hasta que el Chucho no aguantó más, se levantó. Ahí los chicos se fueron a la calle y no volvieron hasta la noche. Se acercó a la silla y ahí hubo como, ¿no? Una epifanía, porque, claro, si el Chucho hubiera prestado un poquitito más de atención a lo que estaba pasando en esa salita en el hospital, se hubiera dado cuenta enseguida de que algo ahí no cuadraba. Porque lo primero que habían hecho con Miguelito cuando entró fue inyectarle anestesia en el meñique, de manera tal que no se explicaba de ninguna forma cómo podía ser que él siguiera sufriendo de esa manera, y menos todavía que ahora, ahí sentado en la silla, la mano que no estaba enyesada estuviera violeta, y que si uno la miraba de cerca incluso podría decirse que palpitaba. Claro, ¿qué era lo que había pasado? Miguelito había entrado solo. Había entrado solo y el médico, que evidentemente no tenía mucha experiencia, le había formulado tal vez la única pregunta que Miguelito no podía responder. ¿El meñique de qué mano? ¿La derecha o la izquierda? Miguelito no sabía el significado de esas palabras. Y la verdad es que no se animaba a decir la verdad, que no comprendía lo que le preguntaban, porque tenía miedo de que de alguna forma eso hiciera que el padre terminara pegándole otra vez. Así que lo único que atinó a responder fue sí. A lo que el médico, ya un poquito más impaciente, le repreguntó, ¿la derecha? Miguelito dijo que sí. Cuando el Chucho, obtuso como era, finalmente pudo comprender lo que había sucedido ahí. Cuando empezó a tomar dimensión de la gravedad de lo que había sucedido y de su responsabilidad en esa situación, ahí sí que realmente ya no pudo contenerse más, sé que alguna vez lo había hecho. Y empezó a pegarle a Miguelito. Empezó a pegarle y con cada golpe iba el odio, la bronca, la frustración, la humillación, la vergüenza. Claro, y en una de esas trompadas le hundió la fosa sinusoidal. Y acá don Aniceto se ocupó de remarcar que se la hundió de manera definitiva y para siempre, porque la fosa sinusoidal no se puede enyesar.
Y así concluyó su relato, lo miró Orlov, le dijo qué le pareció. Y Orlov no era muy bueno para emitir juicios sobre las historias, porque la verdad es que él, las historias le llevaban como tiempo, ¿no? Eh, que se fueran como hilvanando y entramando. Entonces no supo qué responder. Respondió de compromiso una frase que tiró así como, sí, los malentendidos cuestan caros a veces. Y rápidamente siguió mirando al gordito nefasto que corría de una punta a la otra del salón, como una auténtica pelota de playa.